Historia de Jabobo. Tomo 1. Volumen 2. Primer libro de los reyes de Jabobo. Prólogo. Tras un largo y agotador viaje a través del océano Atlántico, la misión, que viajaba rumbo a América y era encabezada por el príncipe don Ricardo, logró descubrir el archipiélago Fernando de Noroña, situado en las proximidades del Cabo San Roque en el actual Brasil. Era el día 1 de julio del año 1520 después de Cristo. Rápidamente, los supervivientes de la travesía exploraron la isla principal y tomaron contacto con las nativas que allí vivían exiliadas por imposición de las autoridades incas. Los miembros de la misión adquirieron por sí mismos su propia identidad nacional, llamándose a sí mismos como el pueblo de Jabobo. Al príncipe don Ricardo lo aclamaron como su rey y lo llamaron por nombre Rey Javier I. Poco después, el inca Huayna Cápac volvió a visitar la isla junto a su vasto séquito de soldados y servidores, y tras un interesante encuentro entre ellos y los europeos, el inca decidió entregarle a don Ricardo el completo dominio de las islas, tras lo cual ellos se marcharon pacíficamente de allí. Con el paso del tiempo, el pueblo de Jabobo, que en un principio era un reducido grupo de varios miles, se transformó en una población muy numerosa, organizada sistemáticamente para trabajar y producir bienes materiales, estableciendo así su propia economía nacional. Crearon su propio gobierno, enunciaron sus propias leyes e incluso establecieron su propia e innovadora constitución política. Entablaron relaciones comerciales y políticas con el pujante imperio español, lo que los ayudó a crecer y a prosperar como país. Todo esto hizo que el pueblo de Jabobo, con el paso de los años, necesitara expandir su fuerza económica, militar y social a otros territorios cercanos, por lo que comenzó un proceso de exploración, conquista y colonización de nuevos territorios en Sudamérica. Esto posibilitó que Jabobo se convirtiera con el paso de las décadas en una potencia respetable a los ojos de otras naciones europeas que ambicionaban hacer lo mismo en las Américas. Sin embargo, este imparable ascenso hacia la cúspide del poder provocó luchas internas en la familia real respecto a la sucesión al trono tras la muerte del rey Javier I. El nieto de este, Josué Wilkinson, rivalizó con el heredero al trono Javier II, que a su vez era tío de Josué Wilkinson, por heredar la corona. Esto mantuvo al país dividido por varios años hasta que finalmente el rey Javier II permitió a Josué Wilkinson crear su propia patria, Reino de Josué, situado en una parte de la isla, con apoyo de sus súbditos, los judíos. Esta medida zanjó la disputa respecto a heredar el trono de Jabobo. Este trascendental acontecimiento causó que las relaciones políticas entre España y Jabobo se tensaran hasta tal punto que su anterior alianza fue reemplazada poco a poco por una profunda enemistad entre ambas potencias, en parte alimentada por la codicia del rey de Jabobo de apropiarse de ciertos territorios sudamericanos en poder de los españoles, lo que desembocó con el tiempo en conspiraciones y en guerras sangrientas y prolongadas entre ambos bandos. Entretanto, la cultura jabobesa continuó desarrollándose, obteniendo importantes avances en el arte pictórico y en la invención de su propia escritura jeroglífica. Además, la influencia de Isaac Newton y de Galileo Galilei en la sociedad jabobesa causó tal impacto que provocó la ruptura irremediable entre la nación y la Iglesia católica. Esto aumentó mucho más las rivalidades entre España y Jabobo,
hasta tal punto que estalló la trascendental guerra hispano-jabobesa, debido a que para entonces Jabobo ya era una poderosa potencia militar y además contaba con el interesado apoyo inglés, el cual aprovechaba la discordia entre ambas naciones para tratar de humillar a España. Jabobo logró vencer en la guerra. España quedó tan debilitada que cuando ocurrió la Revolución Francesa y tras ella la invasión napoleónica en su propio territorio peninsular, se vio sobrepasada por los acontecimientos y no pudo impedir el arrollador proceso independentista que llevaron a cabo la mayoría de sus colonias americanas durante las primeras décadas del siglo XIX. Por supuesto, Jabobo salió enormemente beneficiada de todo esto, que además estuvo apoyando muy activamente dicho proceso emancipador de las jóvenes repúblicas sudamericanas. Esto ayudó a Jabobo a emerger en el escenario internacional como una gran potencia industrializada. Junto al Imperio británico condicionaron las características propias del largo siglo XIX. Francia, estando arruinada y empobrecida tras la sangrienta revolución y la estrepitosa caída de Napoleón desde la cúspide del poder europeo, perdió gran parte de su influencia mundial. Holanda, por su parte, fue incapaz de competir con la supremacía marítima británica. Todo esto dio vía libre para que tanto Jabobo como Gran Bretaña se alzaran en el mundo como las nuevas grandes potencias. Todo esto y mucho más se analiza en este tomo titulado Primer libro de los Reyes de Jabobo, del que me complace invitarle a su interesante y entusiástica lectura.